En la escuela todos los chicos tienen prohibido acercársele a la bruja de Park Min-young, ya que todos los que han tratado de ser amables con ella o conquistarla terminan muy mal y en ocasiones algunos han muerto, como un día luego de clases que uno de sus compañeros se ofreció a cubrirla con la sombrilla porque estaba lloviendo, debido a que iban en la misma dirección, nada fuera del ordinario, hasta que su camino se dividió. Él fue muy atento con ella todo el camino y pensarse que se podía mojar ya que vivía más lejos le dio su sombrilla, esperando verla mañana. Algo que no ocurrió porque a los pocos metros un rayo lo alcanzó. Una pena porque es algo muy improbable. Aún así, sus compañeros en ese momento pensaron que tan solo tenía mala suerte. El único que notó a Min-young más triste y apartada de lo normal fue Dong-jin. De todas maneras, él siguió con su vida aún fijándose en ella a la distancia. Cada vez parecía más apartada de las personas en general, y el que una vez escuchó los rumores que ella tuvo la culpa de eso, dijo que no hay ninguna razón. La probabilidad de eso es bastante escasa. No hay ninguna relación entre ella y un accidente como el de un rayo. El hecho de que se haya visto con él antes del accidente no tiene ninguna relación. Había otro estudiante que pensaba igual que él, Sang-go, y fue con ella para decirle que sabe que no tiene la culpa y no puede seguir cargando con ese peso. La culpa puede ser de la naturaleza, de él, del día, de la hora, de todo menos de ella. Y al salir la acompañó hasta cierta parte del camino dándole ánimo, hasta que se alejó y bueno, unos cables de electricidad lo alcanzaron pocos metros después. Era el segundo compañero que perdían ese año. En su homenaje se escuchó con más fuerza en que ella tenía la culpa. Mi-young se había visto con las dos víctimas antes de que terminaran mal, y pues 2 de 2 es una gran casualidad. Ahí fue cuando comenzó a circular el rumor de que ella es una bruja. Estos sucesos que ocurrían a su alrededor eran más que casualidad. No pudo cargar con tanto y decidió abandonar la escuela. Un hecho que fue muy duro para Dong-jin. Nunca tuvo el valor de hablarle, solo la veía a lo lejos. Desearía que las cosas fueran diferentes o tener una segunda oportunidad. Si bien el pensamiento general es que ella es una bruja, Min-young sabe que eso es verdad. Desde niña las personas que la han rodeado salen lastimadas. La primera vez ocurrió cuando jugaba a saltar la cuerda. Un niño la molestó y cayó por una alcantarilla. Luego otro le llevó flores por una festividad y lo atropellaron al irse de su casa. Otro se cortó mientras hacía un examen. Uno se estrelló jugando baloncesto y otro se lastimó en un paseo escolar. Sin embargo, el que tiene más presente fue uno que ocurrió cuando estaba en la iglesia. Había un chico que le parecía muy apuesto y él también se interesó en ella a pesar de ser un par de años mayor. De hecho, este fue su gancho. Le dio su cuaderno con apuntes porque sería genial que pudiesen ir a la misma universidad el próximo año. Con eso esperaba ayudarla y mientras hablaban una avispa lo picó. Era alérgico. Por suerte no murió. La primera vez que ella escuchó en la escuela lo que decían, trató de disimular actuando como si no le importara o no le afectara. Hasta otro chico la defendió diciendo que no son niños como para andar creyendo en cuentos de brujas o cosas por el estilo. Sobra decir que él también tuvo un accidente. En casa su abuelo notó esa caída de ánimo y al tratar de seguir yendo a la escuela para no preocuparlo se complicó. Un día resultó que solo habían mujeres en su salón. Todos los hombres se habían intoxicado por comer algo en la cafetería, misma cosa que comieron las mujeres. Las sospechas eran cada vez más infundadas hacia ella. El día lluvioso, cuando ese compañero le dio su sombrilla, no solo fue atenta con ella y la cuidó, además le declaró sus sentimientos antes de irse y bueno, ya te conté lo que le había pasado con el rayo. Después de eso ocurrió el del viaje a la excursión, en donde estaba sola como de costumbre hasta que alguien le ofreció una bebida, pero ella lo interrumpió antes de que se le declarara. Aún así se lastimó del pie. Cada vez pasaban más y más accidentes a personas que interactuaban con ella, hasta que eventualmente comenzaron a evitarla. Sabía que era lo mejor, pero eso no hacía que los rumores no le dolieran, especialmente cuando se supo que su madre murió al darla a luz. En casa su abuelo, que la crió como su hija, siempre la anima y le da alientos para seguir adelante. Sabe que no es un castigo, es el último regalo que su hija le dejó. Al día siguiente en la escuela ocurrió lo del chico que fue alcanzado por los cables de electricidad. Fue tanta la presión y la culpa que sintió que decidió abandonar la escuela. Después de todo, hasta el banco en donde ella se sentaba a comer lo marcaron diciéndole que era una bruja. Cuando su padre abuelo se enteró de esto se molestó. No entendía lo que estaba pasando, quería ayudarla y si es que la están molestando las
escuela iría a hablar con los padres de esos estudiantes. Sin una respuesta de ella, fue hasta la escuela a hablar con una de las compañeras de su nieta, enterándose de todo. Esto lo dejó muy mal porque no hay con quién discutir o cambiar ese pensamiento, así que con dolor tuvo que aceptar su decisión, sintiéndose un poco reconfortado al menos al ver que Dong-jin limpiaba el banco en donde le escribían bruja. Alguien se estaba preocupando por su nieta. Es una pena que ella no lo pudiera ver. Lo peor de todo es que el rumor ya había salido de la escuela y se decía en las calles que tantos accidentes en el pueblo eran por culpa de esa bruja. Su padre podía entender que unos niños lo digan, pero unos adultos con esas idioteces no lo iba a tolerar y armó una escena con sus vecinos. De regreso a casa la vio con unos gatos, algo que no le gustó en un principio, pero al escucharla decir que los gatos son la única compañía que tienen se sintió mal y fue a comprarles más comida a la tienda de la madre de Dong-jin, quien no sabía cómo actuar en esos momentos. El día de la graduación todos estaban muy felices, iniciarán una nueva etapa de su vida, la universidad, y Dong-jin apenas tuvo la oportunidad fue a llevarle flores junto con un aruario a Min-jung, pero una compañera ya se le había adelantado. La diferencia es que ella no tuvo el valor de golpear la puerta y él no pudo hacerlo ni dejarle sus cosas porque casi lo atrapan. Adentro su padre la vio muy ilusionada viendo el anuario, entonces le dijo que le iba a enviar a estudiar a Seúl. Está seguro de que puede pasar el examen a la universidad. Con estas palabras recuperó la emoción por estudiar y se preparó muchísimo para entrar a la facultad de idiomas como siempre lo quiso, utilizando las notas del cuaderno del chico de la iglesia. Una tarde, ayudando a su padre a trabajar en el campo, una serpiente la atacó, dejándola inconsciente. Luego de unas cuantas horas despertó, estaba bien. Su padre había succionado el veneno. El problema es que como él tenía un problema dental, eso hizo que entrara en su sistema. Él se había ido. Lo peor de esta situación no es que tuvo que cargar con ese dolor sola, sino que la gente comenzó a culparla. Él había muerto por su maldición, así que tuvo que abandonar el pueblo a medianoche como si estuviese escapando de la gente. En la universidad, Dong-jin decidió estudiar estadística. El primer día de la facultad se presentó, diciendo que tiene un objetivo personal muy importante, el cual solo puede lograr con los números. Allí conoció a Jong-hyun, un chico solitario, que es tan grosero, según dicen, que ni siquiera responde un saludo por decencia. Al escuchar el primer rumor, Dong-jin dijo que no es así, y fue a almorzar con él. Se nota que es un buen tipo, y aunque no le habló, nunca se rindió. Fue tan insistente acompañándolo a salir, comer, dándole comida, y acompañándole que Jong-hyun no tuvo de otra que preguntarle por qué le habla. ¿Acaso no nota que prefiere estar solo? La respuesta lo sorprendió, porque en la escuela él conoció a una persona idéntica, pero nunca tuvo el valor de hablarle y no quiere dejar pasar esto en una segunda ocasión, haciendo que se convirtieran en mejores amigos. Un detalle que será importante más adelante es que todo este tiempo de la universidad Dong-jin fue mesero, trabajó en una tienda de conveniencia y cosas por el estilo. Lo que pasa es que su madre siempre le pagó todo y quería entender qué tan difícil es conseguir el dinero para poder estudiar, y así lo hizo. En las primeras vacaciones que tuvo fue a visitar a su madre. Durante la comida le contó que hizo un buen amigo, consiguió trabajos de medio tiempo y le va muy bien en los estudios. Revisando las cosas en su habitación se encontró con las fotos que solía tomar con la cámara que eran de su padre, una muy antigua, de esas de rollo. Ahí había una foto de Min-jung que él mismo tomó sin que ella se diera cuenta en una excursión. En ese momento entró su madre, y por cosas que no valen la pena detallar se le escapó el tema de la bruja, algo que él no sabía que su madre sabía, enterándose ahí de que el padre de Min-jung había muerto. Luego de eso, todos en el pueblo se unieron para votar y decidieron sacarla de ahí. Bueno, no solo fue lo de su padre, sino que un chico fue a darle el pésame y después de verla tuvo un accidente con un jabalí furioso que lo atacó, algo que nunca había pasado. Al final todos decidieron que lo mejor era proteger a sus hijos de esa bruja. Nadie supo para dónde se fue debido a que lo hizo a medianoche. Dong-jin al escuchar esto corrió tan rápido como pudo, pero ya era demasiado tarde, se fue hace casi un año. El informe que había preparado para demostrarle que no era una bruja ya no importaba. Tenía toda la información estadística para que ella llevase una vida sin culpa, un trabajo de mucho tiempo que no le era. De regreso a la universidad, su profesor lo felicitó por ese informe. Se nota que se ha esforzado mucho a pesar de ser de primer año, y utilizó las estadísticas para un bien. El problema es que todo está mal. Las cifras que utilizó fueron escogidas para que el resultado diera como que ella no es una bruja. Básicamente decidió que no lo era antes de iniciar con el informe, y manipuló los números para que así se diera, queriendo ayudar
ayudarlo le dio una lista de preguntas, las cuales debe resolver si quiere saber la información correcta. Una por una fue respondiéndolas, algunas se zafaban por muy poquito, otras acertaban a la perfección, pero lo más importante fue cuando se dio cuenta que la única relación entre todos esos accidentes era la misma Mi Jung, o sea que sí es una bruja. Devastado, se desahogó con su mejor amigo, no podía hacer nada para ayudarla a tener una vida normal. Sin más que hacer, continuó con sus estudios con bastante normalidad. Gracias al consejo de su profesor, decidió volverse minero de datos y Jung Hyun se convirtió en detective. Ambos tenían un futuro prometedor. Todo iba bastante bien hasta que la madre de Do Jing enfermó y su condición empeoró rápidamente. En una de las visitas de su hijo, la vio probándose una peluca. El escaso tiempo junto a su madre lo aprovechó todo lo que pudo. Hablaron de muchas cosas, como que a ella le gustaría viajar por todo el mundo si se recupera, y su hijo promete pagarle ese viaje porque gana mucho dinero. Es una pena saberlo ahora. Habían muchas más cosas que ella quería, y también lamenta, como no haber ido tanto a la iglesia. Lo único que nunca va a lamentar y va a estar orgullosa hasta el día que muera, es que su hijo se forjó en un gran hombre. Es por eso que quiere que se encargue de vender la casa y la tienda ahora. Luego podría ser más problemático cuando no esté, y no quiere quitarle tiempo de su vida en cosas que ya no tendrían sentido. En el trámite, Do Jing descubrió que su madre tenía otra propiedad. Había comprado la casa y la tierra de la bruja. Al parecer sintió pena por esa chica que ya no tenía nada ni a nadie, y lo compró para que al menos pudiese estudiar o vivir en otro lugar. En el hospital se lo preguntó directamente. Resulta que al escuchar la historia de la bruja se preocupó mucho por su hijo, ya que vio las fotos que él había tomado. Básicamente estaba en peligro, así que decidió tomar la vocería o el liderazgo para hacer que votaran y la sacaran del pueblo. A pesar de que se arrepintió al verla, ya era demasiado tarde. Fue por eso que compró la casa junto con la tierra y la acompañó a la parada del autobús. La culpa le pegó muy fuerte al escuchar que esa pobre chica no tenía ni un solo familiar al cual acudir, y nunca se imaginó que su propio hijo sería quien le demostraría que estaba mal. Le confesó que leyó ese informe que hizo. Sí, su madre lo recuperó. No entendió mucho, pero sí las partes importantes que daban como coincidencia a esos accidentes. Desde ese día esperó volverla a ver, por eso nunca tocó esa casa ni la quiso vender. Esperaba entregársela y pedirle perdón por todo lo que le hizo. Sin embargo, esa tarea se la va a dejar a su hijo. Debe pedirle perdón en su nombre y decirle que no es una bruja. Tiene que tener una vida normal como todos los seres humanos. Cuando su madre se fue, regresó a casa a ordenar algunas cosas junto con Jung Hyun, y mirando el álbum de fotos se comenzó a reír. Siempre le tomaba fotos a sus amigos, animales, la naturaleza, a todo menos a su madre. Nunca la fotografió ni una sola vez. Es bastante gracioso que ahora que no puede hacerlo, sí lo quiera hacer. Luego de una bella ceremonia, siguió limpiando y se encontró con el informe que su madre rescató hace varios años, pero no tuvo el valor de decirle en ese momento en el hospital que estaba mal. De todas maneras, no había forma de encontrar a Mi Jung, así que continuó con su vida y trabajó en una empresa que generaba algoritmos para el casino. Lo que él hacía era algo bastante diferente porque pensaba en la persona. Cuando ésta perdía y se quedaba sin dinero, en otros lugares la echaban sin compasión, y este cliente o jugador no volvía allí, pero en su lugar él diseñó una estrategia para que siempre regresen, ya que reconfortan a las personas dándole una noche de cortesía en una habitación VIP y una comida. Así no se sentirán abandonados ni asociarán este momento con un recuerdo malo, consiguiendo de esta manera un ingreso constante, ya sea cada vez que le paguen el sueldo o cuando pida un préstamo, lo que sea. Un gran negocio en el papel, porque en la realidad hay muchas variables que no se pueden controlar, y ese es el mismo ser humano, como por ejemplo el señor que estaba siendo objeto de la medición. Literalmente salió unos minutos para vender su carro delante de ellos y regresó al casino a seguir jugando. Al terminar la reunión se fue, aunque no en su carro, porque alguien lo atacó. Es difícil comprobar quién lo hizo, ya que se cubrió la cara. Igual la policía va a investigar, y tuvo que irse en metro. Sin esperarse, encontrar a Mi Jung en el vagón recibiendo una declaración de amor. Para mucha gente esto fue vergonzoso y comenzaron a grabar cómo quedaba en ridículo al exponer sus sentimientos y ser rechazado. Impactado ante tal casualidad, él recordó las palabras de su madre: si conoces a alguien una vez está bien, pero si te vuelves a encontrar con esa persona en algún momento de la vida es por una razón. Él de inmediato se bajó para seguirla. Quería
quería saber en dónde se estaba quedando, quería recuperar esa oportunidad y hablar con ella. En el camino descubrió varias cosas, como que alimenta gatos callejeros, sigue llevando una vida solitaria y justo el edificio en donde vive. Al día siguiente en la oficina investigó un poco en internet sobre lo que pasó en el metro, descubriendo que el chico que le declaró sus sentimientos sufrió un ataque al corazón luego de que ella se fue. Según parece, la maldición sigue activa. Por suerte el tipo no murió gracias a que una ambulancia llegó a tiempo. Hablando con su amigo Dong Hyun, le dice que la encontró, la vida le dio una segunda oportunidad y no la va a desaprovechar, va a demostrar que no es una bruja. Para eso utiliza un equipo de trabajo especializado en la recolección de datos, descubriendo que efectivamente los accidentes que ocurrieron en el pueblo fueron únicamente en los años que Min Jung estuvo allí, y pararon cuando se fue. Básicamente, sí es una bruja ante los ojos de ellos también. Ese era el punto al cual quería llegar. Si bien los accidentes están relacionados con ella, lo que tienen que hacer ahora es reunir los datos para evitar y reducir esos accidentes. Mejor dicho, van a predecir el futuro. El problema es que no hay suficientes datos aquí, debido a que todo es como muy general, noticias y cosas por el estilo. Es por eso que decide renunciar para dedicarse 100% a esto, sin importarle que su jefe le aumentara el sueldo, le diera lo que él quisiera ni nada. Como se lo dijo a su mejor amigo, es una segunda oportunidad que no desaprovechará. Al llegar al sitio en donde ella vivía, lo primero que hizo fue conseguir un apartamento cerca, lo que fue un problema porque no estaba disponible el piso que necesitaba. Lo bueno es que es muy insistente y tiene mucha paciencia. Gracias a eso logró convencer a su vecino de arriba para intercambiar apartamentos, todo a cambio de 3 meses de alquiler pagos por el mismo, al igual que la mudanza. Aunque como lo dije fue muy fácil porque fueron muchos días de insistir, todo para poder ver a Mi Jung a diario. Lo siguiente fue recolectar información sobre ella y para eso revisó su correspondencia, lo que también fue medio difícil porque Eun-si, una amiga de ella, lo pilló revisando eso y para fingir tuvo que entrar a un salón de depilación láser. Él no sabe que Eun-si es amiga de Min Jung aún. Aparte de ser amigas, también son compañeras de trabajo, algo medio raro. Así que te lo voy a explicar como lo entendí. Mi Jung trabaja como traductora para programas de televisión, los cuales le envía a Eun-si, quien trabaja para una productora de televisión. Es la única persona con la que tiene contacto del mundo exterior. Del resto mantiene sola con unos muñecos que ella hizo en la terraza para sentirse un poco reconfortada. Pasando a otra cosa, Dong Jin fue a la policía porque tenían información sobre el ataque que le hicieron en su carro. Había un sospechoso, un hombre que fue a solicitar un préstamo a un banco, el cual le negaron, gracias al algoritmo que él había diseñado. Por eso fue que en venganza lo atacó, a su carro. Entendiendo la situación, dijo que no quería presentar cargos. Después de todo, ese hombre perdió su empresa por la negativa del préstamo. De regreso a casa, ese mismo tipo lo atacó por la espalda en el parqueadero y mientras lo golpeaba le gritaba todo lo que significaban esos números para él, la pérdida de cientos de empleos, familias con hambre, en la incertidumbre y muchas cosas más. Eso no estaba en los números que él contemplaba para ese sistema. Ahora todos, incluyéndolo a él, están aguantando hambre y desesperados por no saber qué hacer mañana. Dong Jin, sabiendo lo que significaría llamar a la policía, no lo hizo. Esperó a que el hombre se tranquilizara luego de golpearlo para llevarlo a comer algo y terminó de escucharlo. Está tan mal actualmente que tuvo que abandonar a su esposa e hija para que los acreedores no la hostigaran. Dong Jin lamenta lo sucedido y le explica que hay muchas cosas que no sabe, pero sabe de números y probabilidades. Fue por eso que lo contrataron, además de aconsejarlo a que vaya a la policía directamente, para que no le den una sentencia como tal. No va a presentar cargos y eso solo funcionaría si no lo atrapan. Jong Hyun, que estaba trabajando, llegó a una cena. Un tipo había entrado al hogar de una chica y destruyó todo. Él se comprometió con ella a investigar personalmente el caso. Mientras tanto, le dio una aplicación para llamarlo si llega a sentirse en peligro. Así puede estar un poco más tranquila o sentirse más segura. Una llamada que le llegó un poco más tarde y cuando él llegó a la cena, no había nada que hacer. La chica había sido víctima de un brutal ataque por parte de ese tipo. Para él fue muy duro, especialmente cuando los padres de la chica lo culparon porque tardó mucho en llegar. Ella confió en él y así es como le paga. Para colmo, el criminal había escapado y no hay rastro de él, haciendo que se comprometiera aún más a encontrar a ese sujeto.
Dong Jin al día siguiente se encontró con el dueño del casino para el que estaba diseñando ese algoritmo. Quería pedirle un favor personal y ese era que contratara al tipo que lo atacó. Un gran gesto porque en el mundo en donde se están moviendo poco se piensan en las personas. Se ve que el factor humano es algo en lo que él está trabajando mucho y de verdad admira eso, ofreciéndole de nuevo que trabajara con él, una oferta que rechaza. En la noche Min Jung salió a alimentar gatos callejeros, notando que habían reparado la luz que se apagaba en donde ella pasaba. Dong Jin fue quien hizo la gestión con la policía, había colocado la queja en la alcaldía o algo por el estilo. Al día siguiente él tuvo que regresar al pueblo y vio como la tienda que era de su madre ahora la atiende una mujer. Pero no vino solo a recordar, también reunió a todos los compañeros de clase que pudo. Sin embargo, antes de verse con ellos fue con el jefe del pueblo que también es el mismo dueño de la inmobiliaria. El señor les sugirió vender el terreno y la casa que eran de la bruja. Van a construir un centro comercial cerca y si construye edificios ahí, se va a valorizar muchísimo todo el pueblo, algo que lo beneficiaría a él por el dinero y pues al pueblo como tal. Viendo el mapa, él le preguntó si han habido más accidentes extraños por esa zona y el jefe del pueblo, aceptando que iba a sonar feo de su parte, aceptó que desde que se fue la bruja no volvió a pasar nada raro. Prácticamente no hubo ningún accidente luego de eso. Continuando con la investigación, fue con Choi Hyun, el chico que fue atacado por un jabalí. Necesitaba recolectar información directamente. La noche que él fue a darle el pésame por su padre, le llevó algo de comida y la acompañó poco tiempo. Estuvo a nada de declarársele, pero no tuvo el valor ni era el momento para hacerlo. No fue una charla muy larga, tan solo unos 10 minutos o un poco más. Luego de eso fue cuando fue atacado por el jabalí. En la noche reunido con sus excompañeros de clase, ellos pensaron que los iba a invitar a la boda, algo que corrigió y les habló de Min Jin, quien a diferencia de ellos se quedó estancada. Claro, entienden que eran muy jóvenes, prácticamente niños, por eso fueron crueles. Sin embargo, ella también era una niña que terminó aislada del mundo por culpa de ese trato. Es por eso que necesita la ayuda de ellos. Va a intentar recuperarle su vida y la única forma de hacerlo es con información. Todo lo que recuerden referente a esa época le va a ser muy útil. Daeun, una de sus compañeras, ahora es directora de la escuela y gracias a eso tiene acceso a todos los archivos escolares. Una gran fuente de información, quiere ayudar en todo lo que le sea posible. Entre los archivos encontró los de los chicos que fueron víctimas e inició con una investigación directa en orden. Primero el chico que cayó por la alcantarilla, él era muy pequeño, aún así recuerda que le gustaba. El segundo fue el de la cicla, a él también le gustaba a ella, le dio un regalo, habló poco tiempo y tuvo el accidente. Luego con el de la excursión, que igual le gustaba, sin embargo ella no le dio la oportunidad de hablar de más y bueno, como para agilizar las cosas, todos los que se lastimaron tenían sentimientos por ella, aunque compartían algo en común, nunca se le declararon oficialmente. Un detalle que descubrió en estas entrevistas es que algunos ni siquiera habían hablado con ella directamente, deduciendo que hay un rango de espacio que los pone en peligro, esos son más o menos 10 metros, si estás a esa distancia estás en peligro, estableciendo básicamente las leyes. Estar 10 minutos con ella es peligroso. Estar a menos de 10 metros es peligroso, conocerla es peligroso, estar enamorado de ella es peligroso, hablar con ella es peligroso, confesar tus sentimientos es peligroso. El romper estas reglas terminará definitivamente en la muerte. Mientras trabajaban llegó Daeun confesándole que ella fue quien inició el rumor de que es una bruja. Esperaba que su ex amiga tuviese una buena vida ahora, pero la envidia de ese entonces la hizo hacer eso, sin imaginarse que terminaría así de mal. Estaba muy celosa porque le gustaba el chico de la iglesia, por eso hará todo lo que le pidan para ayudarle a demostrar que no es una bruja y pedirle disculpas en la cara. El chico de la iglesia lo encontró. Al entrevistarlo, este dijo que no recordaba bien esa época. Vagamente recuerda que sí lo picó una avispa, fue hace mucho tiempo. De esto pasamos al más reciente, el chico del metro. Él trabaja en un cine y le cuenta que estuvo con ella en varias estaciones y le declaró sus sentimientos, lo que es muy raro porque rompió con todas las leyes y sigue vivo. Continuando con las preguntas, descubrió que Min Jung va al cine cuando no hay casi gente, a esas horas de la madrugada. Ahí fue en donde se conocieron, ya que como te dije, trabaja ahí. O sea que hablaron en varias ocasiones. Sin embargo, lo interesante está en que ella no sabe su nombre real, porque en el cine los hacen utilizar placas con nombres de actores. Él utiliza el nombre de Brad Pitt, y por ese nombre es que lo conocía, haciendo que cambiara una de las reglas. Si ella sabe quién eres, es peligroso. Con el dato de la distancia, midió cuánto había desde su ventana hasta su balcón. Más o menos son 8 metros, lo que sumado a la distancia de la habitación de ella da como tal los 10 metros, entonces está a salvo relativamente. En un momento ella salió
y el metro que siempre le ha funcionado falló, haciendo que casi lo atrapen como un acosador. Y como ella estaba en el balcón y él en la ventana, estaban a menos de 10 metros, generando un accidente con el metro que se retrajo tan rápido que le hizo un corte. Él mismo sabe que está en peligro estando cerca de ella. A la mañana siguiente, la dueña del edificio fue a buscarla para decirle que es una chica muy joven, bonita y trabajadora. Es una pena que casi no salga, debe vivir, conseguir pareja. Bueno, básicamente le quería presentar a un familiar, quería hacerle unas citas ciegas. Menos mal Eun-si llegó sacándola de esa incómoda situación. Vamos a ir a cosas rápidas para volver a la trama principal. Eun-si estaba lidiando con un productor en jefe para sacar un nuevo proyecto. Quiere experimentar con más cosas, buscar nuevos talentos y él solo quiere ir a lo seguro porque necesita conservar ese empleo, debido a que su hija está a nada de entrar a la universidad y no puede arriesgarse. Lo bueno es que al poco tiempo su hija consiguió una beca y pudo renunciar. Tenía toda su vida arreglada y como último acto aprobó el proyecto de Eun-si, una noticia que le contó a su amiga. Jong-hyun, hablando con la madre de la víctima, se sintió muy mal porque ella le dijo que se aterra de verlo cuando viene. Sabe en sus ojos que no trae la noticia de que atrapó a ese tipo. No lo culpa, sabe que está haciendo su trabajo, aunque le gustaría verlo solo cuando le diera esa buena noticia. Volviendo a la normalidad, Dong-ji se vio con Eun-si, explicándole todo sobre su amiga. Necesitaba que le creyera, hasta le mostró la investigación que está llevando a cabo. Eso hace que muchas cosas para ella tengan sentido, ya que cuando entró a la universidad, a pesar de ser una chica muy bonita, utilizaba ropa que la cubría. De esta manera mantenía un perfil muy bajo todo el tiempo. Se alejaba de los hombres y cuando se reencontró con el chico de la iglesia, él hizo como si no la recordara. No sabía de qué cuaderno le estaba hablando. Según parecía, ya tenía novia o le estaba echando los perros a otra chica, por eso pasó de ella. Hablando de echar los perros, había un tipo que estaba muy interesado en ella, pero Min-jung solo lo evitaba. Eventualmente tuvieron que trabajar siendo compañeros de equipo y un día él la siguió para invitarla a salir hasta que terminó cayendo por las escaleras. Luego de eso, el tipo de la iglesia corrió el rumor de que ella es una bruja para evitar que su nueva conquista sintiera celos. Así son todos menos Dong-jin y yo, que solo tenemos ojos para una. Poco después comenzaron a hablar en los pasillos sobre esto, y el profesor de inglés, el cual era una de sus materias favoritas en la universidad, intentó declarársele luego de un examen. Mucho perro infeliz ese, aprovechado. Ah sí, tuvo un accidente, cayó por la ventana, lo que terminó potenciando aún más el rumor de que ella sí es una bruja en la universidad, tanto que terminó abandonando aquí también. Eun-si, cuando se enteró de todo esto, fue a buscarla a su casa para ofrecerle ayuda. Sabía que estaba sola, que no tenía familia ni amigos y vivía en una zona bastante alejada. Al principio no hubo contacto hasta que la casa en donde vivía se inundó y no sabía, o mejor dicho, no tenía literalmente a nadie más a quien llamar. De esta manera, Eun-si la llevó al piso en donde vive actualmente, el cual pertenece a su tía política. Bueno, ex tía política porque se separó de su tío. Investigando el caso del profesor, sí daba para los 10 metros, a hablar con ella y declarársele. El infeliz se lo buscó, igual se lastimó pero no murió, ya que fue una declaración digamos que a medias. Con las leyes ya establecidas, iniciará con el trabajo de campo. Sabe cuál es la rutina de Min-jung. Todos los martes pide mercado a domicilio y solicitó trabajo como mensajero en esa tienda para entrar en su espacio con una excusa sin que ella lo conozca directamente, inventando el pretexto de que al ser nuevo tiene que revisar la entrega para evitar reclamaciones póstumas. El primer día estuvo bien, se fue antes de los 10 minutos y estaba ileso. De esta manera se mantuvo un tiempo hasta que decidió comprobar si estaba en riesgo más de 10 minutos. Y fue una noche cuando ya estaba dormida. Al marcharse, efectivamente tuvo un accidente, menos mal nunca se quitó el casco dentro del edificio. Se había lastimado el tobillo. Habiendo confirmado este hecho, tiene cuidado de no volver a excederse ese tiempo. Hasta que un día sí se fue a tiempo, o sea como a los 9 minutos y algo, y aún así un letrero le cayó encima. No sé a ti qué te pareció esto, pero yo creo que tuvo el tiempo suficiente para quitarse. El punto es que descubrió que hablar con ella también es peligroso. No pueden intercambiar más de 10 oraciones. Con esto en mente, comienza a limitar las interacciones que van a tener, además de prepararse comprando un casco aún más caro y más seguridad para el resto de su cuerpo. Algo a resaltar de este proceso es que Min-jung se acostumbró a él. Tener una conversación todos los martes la pone muy contenta, ya que es algo nuevo en su rutina a pesar de que se volvió algo rutinario.
millonario, y eso lo sabemos porque el día que estuvo en el hospital no pudo hacer la entrega y ella se colocó muy triste. Menos mal se solucionó para el siguiente martes, más o menos, porque al verlo lastimado le preguntó si le pasó luego de verla. Por suerte él la calmó diciéndole que fue en el gimnasio, dándole la paz que tanto buscaba. Sin embargo, esto le trajo problemas más adelante, porque se excedió en las frases que pueden intercambiar y tuvo otro accidente. En el hospital aún sí le pide que pare, es muy peligroso. Sobra decir que él no lo va a hacer. De hecho, apenas le dan de alta, la acompaña a hacer su viaje en autobús, viaje que no la lleva a ningún lado, solo toma un bus y se queda ahí todo el día, para sentirse normal. Las personas suben y bajan sin hacerse daño. Era la primera vez que estaba tanto tiempo a su lado y estaba bien. Si te lo preguntas, estaba a salvo porque estaba más lejos que los 10 metros. Por la noche, faltando poco para terminar el viaje, el bus se llenó y ella le dio su lugar a una anciana, haciendo que quedara en el rango del peligro. Está bien, pensó él, tan solo tiene que bajarse en la siguiente estación, tiene 8 minutos para hacerlo. Con lo que no contaba es que había trancón y faltaba nada para cumplirse el tiempo, así que tuvo que saltar por la ventana llamando su atención, empeorando las cosas bastante, porque una ráfaga de viento le quitó la gorra haciendo que Min Sung lo viera y ella sabía su nombre. Cumplía todas las condiciones para morir. Estuvo cerca de ella, está enamorado de ella, pasó más de 10 minutos con ella y ella sabe quién es. Aún así, decidió saltar al río Han para ponerse a salvo, ya que nunca un rayo ha caído ahí, y decidió confiar en las estadísticas. Por suerte tuvo razón, despertó a salvo en el hospital. En el puente, Mi-jung se quedó pensando en él. Resulta que el día del funeral del primer estudiante hicieron contacto visual. Bueno, de ahí en adelante hicieron contacto visual muchas veces. Como que nació un interés silencioso, ya que nunca se concretó nada ni cruzaron palabras. Siempre quiso hablar con él, pero sabía que era mejor no hacerlo. De hecho, la primera vez que lo vio oficialmente fue en la foto del anuario. De regreso a lo del hospital, Jung Kyung le pidió a su amigo que parara ese experimento si no terminaría mal. Ahí llegó Eun-soo a pedirle también que parara, pero aún falta una variable que necesita investigar y tiene que dársela ella misma. Por eso le pide a su amiga que le pregunte directamente, y es saber si alguno de los chicos que se le han declarado ella lo ama o no. La respuesta que le dio fue un sí, bueno, al menos a uno, y ese fue el chico de la iglesia. Resulta que siempre le llamó la atención y un día se lo encontró en la farmacia comprando medicamentos para la epilepsia. El saber que ella conocía su condición lo hizo sentirse muy avergonzado, tanto que creyó que no le volvería a hablar, pero lo hizo. Le dio su cuaderno con las notas que le sirvieron para entrar a la universidad. Ese día se le declaró, digamos que extraoficialmente. Esto llamó mucho la atención de los dos porque cumplía todas las reglas y la más peligrosa de todas se le declaró. Y sigue con vida, enterándose de algo más, y es que no lo picó una avispa, solo le dio un ataque de epilepsia, el cual ella cubrió diciendo que fue un piquete para que los demás no se enteraran. Enojado, Do-jin fue con él de inmediato, diciéndole que era un cobarde, y justificándose, el tipo de la iglesia dice que la excusa de la avispa la inventó fue ella. Sí, para ayudarlo se lo agradece, pero nunca se lo pidió. Sin embargo, Do-jin no se refería a eso, sino al hecho de que en la universidad esparciera ese rumor, especialmente cuando ella cubrió su enfermedad delante de toda la gente, recordándole lo que había olvidado. El tema de la declaración, el cual había escrito en su cuaderno, ahí le decían que le gustaba. Sin embargo, Mi-jung, al ver que él no recordó esto cuando se reencontraron en la universidad, le hizo pensar que tan solo era una mentira o ya lo había olvidado. Si te preguntas cómo es que ese cuaderno está en manos de Do-jin, bueno, él es un acosador y buscó en su basura. Digo, él estaba enamorado y decidió buscar detalladamente sobre ella. El punto es que había descubierto la variable que necesitaba. Mi-jung tenía que estar enamorada para que esa persona no esté en peligro. Teniendo ahora sí toda la información necesaria, se prepara. Literalmente, comienza a hacer ejercicio y deja muchas cosas de su extrabajo en regla. Luego de varios días llegó el momento. Le avisó a su amigo que iría a verla y dejó un mensaje en su ventana en inglés: sigue brillando. Lo que hizo fue revelarle que él es el repartidor, tenía que entregarle algo. A pesar de estar decidido, tuvo mucho cuidado, se mantuvo alejado y contó todas sus palabras. Lo primordial era recalcarle que nada de esto fue su culpa. Tiene que empezar a vivir su vida, y hay algo más que le quiere decir. Se estuvo preparando físicamente para estar bien y soportar todo lo que viniera. Sin embargo, no es el momento. Al irse parecía estar a salvo, no rompió ninguna de las reglas, o eso pensó, porque un camión iba directo hacia él.
En la caja que le dejó había una USB con toda la investigación que él hizo y unas disculpas de su amiga de escuela por haber iniciado el rumor, y espera que esto le ayude a tener una mejor vida de ahora en adelante. Jong-hyuk por su lado encontró al criminal que estaba buscando y aparte de arrestarlo le dio tremenda golpiza, y no era para menos después de lo que le hizo a esa mujer. El problema es que esto le trajo consecuencias porque es en contra de la ley, así que lo movieron a cibercrímenes. Básicamente lo metieron en la oficina. Aún así, el darle la noticia a la mamá de la víctima no tenía precio. Se veía mucho más tranquila. Mientras se ejercitaba, una chica del trabajo le ofreció una bebida. Se notaba que le gustaba. Eso de que es un héroe fue solo una excusa o un pretexto para acercársele, pero él era muy indiferente, situación que notó su compañero. Sin embargo, esto ya no importa porque ahí llegó Eun-si muy preocupada. Do-jin había desaparecido ya hace casi un mes, tiempo que ninguno de los dos ha sabido de él, haciéndole notar que es verdad. Investigando un poco da con toda la información que renunció a su trabajo hasta que comenzó a trabajar en un supermercado. Entre todas las cosas comenzaba a resaltar muchas pistas, especialmente un nombre específicamente, Min Jung. Al preguntarle a Eun-si por esta chica, ella le cuenta de toda la investigación que ha hecho su amigo, y revisando una vez más el apartamento se encuentran con el mensaje que estaba en la ventana, sigue brillando, el cual era el usuario y contraseña de su blog personal. Al comenzar a leerlo oficialmente se enteraron de todo, y con el transcurso de la investigación, Eun-si y Jung-hook comenzaron a acercarse. A las 2 AM sonó una alarma, la cual avisaba a Don-jin que Min-sun saldría a alimentar a los gatos y su amigo fue en su lugar. Necesitaba comprobar algo. Se le acercó a menos de 10 metros y habló mucho con ella. También se presentó, quería que supiera quién era, diciéndole que él sabe que es una bruja. Lo creen y está más que seguro que lo es realmente. Al marcharse no le pasó nada porque no cumplía la ley más importante, estar enamorado de Min Jung. De regreso se encontró con Eun-si. ¿Quién sabe quién es él realmente? Resulta que es un brujo. Tiene la misma maldición o condición que Min Jung. Es por eso que se empeñó tanto en ayudar a la chica que golpearon. Sabe que fue su culpa, o bueno, culpa de su maldición, y no quiere que le pase lo mismo a Eun-si. Siguiendo con lo de su amigo, él fue a entregarle la primera investigación que hizo a Min Jung. Sí, la que tenía las cifras amañadas. No para animarla, sino para demostrarle que desde un inicio siempre pensó en ella. Quería ayudarla a tener una vida normal y cree que lo logró. Para que esto no pase, ella tiene que estar enamorada de ese alguien. Además de que lo llevó a su apartamento y le dio acceso al blog, haciendo que viera todo, desde los accidentes que tuvo cuando era repartidor, los hábitos que ella tenía, los chicos que se la habían declarado, hasta su basura. Entiende si después de esto lo quiere reportar como un acosador, aunque le piden que lea esto solo una vez. Afuera, Jung-hyun le dijo a Eun-si que su amigo salió del país. Está bien, al igual que Min Jung, quien también salió del país recientemente. Y en cuanto a lo que ella siente, bueno, necesita más tiempo para no lastimarla. Promete que va a pensarlo mucho, pero para él es muy diferente esta situación, ya que aprendió a no tener emociones por otras personas. Necesita un poco de tiempo, dándole esperanza de que va a surgir algo entre ellos dos. Mi Jung había llegado a Nueva Zelanda, un pueblo casi sin gente. Podría estar a salvo y los demás también. Allí Don-jin la sorprendió diciéndole que le gusta. Esto hizo que el clima cambiara de inmediato. Ahora solo se iría y si no le pasa nada entenderá que el sentimiento es mutuo. Si no, al menos tuvo el valor de decirle que la quiere. Muy temerario para mi gusto. Antes de que se fuera, ella saltó diciéndole que hay un dato que no tuvo en cuenta. Era una variable que le faltaba. Todos siempre se alejaban. Y al final le declaró su amor también, le gusta, pero para que esté a salvo no se puede alejar de ella nunca. Con este tema resuelto le envió un mensaje a su amigo diciéndole lo que tiene que hacer, y no me lo vas a creer, pero minutos antes Eun-si, cansada de esperarlo, se le declaró y se fue en un bus a ver qué pasaba, igual que su amigo. Jung-hook corrió tras ese autobús para pedirle que se bajara. No puede estar lejos de él porque también la ama y quiere que esté a salvo a su lado. Es la única forma de que nada le pase, haciendo que los cuatro queden bien. Un drama diferente, la verdad me gustó bastante. Lo único que cambiaría es que si Jung-hook va a tener la misma maldición que la protagonista, debieron darle un poco más de pantalla, ya que lo de la pareja secundaria lo sentí como que muy rápido, como que se conocieron en un capítulo y ya en el segundo se amaban sin decírselo.
Si hubiesen dedicado un poquito más de tiempo sería perfecto, porque la investigación también fue un poco lenta y siempre llevaba al mismo resultado. De todas maneras, y en lo personal a mí me gustó mucho, déjame saber tu opinión en los comentarios. Sin más que decir, se despide Popoki, agradeciéndole a los miembros del canal por ese apoyo extra, y a ti recordándote que te suscribas para que no te pierdas del siguiente video. Hasta la próxima.